Començarem amb la primera ronda de ponències. El primer serà en Santiago Andrés Frit, que és metge endocrinòleg, especialista en informàtica en salut, cap de l'àrea de projectes del Servei d'Informàtica de l'Hospital Clínic de Barcelona, i que ens parlarà una mica, ens sentarà aquestes bases sobre les dades i la intel·ligència artificial, una mica des de la gestió fins al coneixement. Santiago? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores. Creo que es una jornada muy interesante y bueno, puede ser muy provechoso. Realmente es de vanguardia a veces estar hablando de estos temas a pesar de que esté tan en boca de todos y especialmente con el nivel de detalle o con el mensaje que queremos transmitir. Vale. Cuando todavía no existía la inteligencia artificial generativa, esta parte era 100% fundamental porque cuando no entendíamos los datos era imposible entender la inteligencia artificial, llamémosla narrow, porque es los datos con los cuales se entrena y es un poco también lo que define la dificultad que ha tenido en general la inteligencia artificial en el ámbito sanitario para tener validez externa, es decir, para poder utilizarse más allá del entorno en el cual se entrenó o se implementó inicialmente. Sin embargo, la complejidad de los sistemas de información sanitarios y de los datos en salud hacen que aún en este contexto, ahora cuando decimos inteligencia artificial todos pensamos en Copilot, ChatGPT, ya no pensamos más en un modelo de Machine Learning que me ayuda a evaluar el riesgo de rehospitalización de un paciente. Y aún así, en este entorno es completamente fundamental volver a las bases y volver a entender sobre los datos en salud, con lo cual vamos a empezar comentando qué son los datos en salud y qué características particulares tienen. En particular, hablamos con respecto a otras industrias u otros dominios. Siempre todos pensamos que el nuestro es el más importante o el más relevante y que tiene cosas distintas, pero es verdad que en salud se distingue bastante de otros entornos. Y esta pregunta que hacemos siempre cuando comenzamos es, ¿cómo puede ser que si voy a Singapur puedo obtener dinero de un cajero automático y se descuenta directamente de mi cuenta bancaria española, pero no puedo acceder a toda mi información sobre mi salud en la misma ciudad en la que vivo? Esto genera muchas rispideces y a mucha gente que se enoja y no tiene que ver con cuestiones de incompetencias locales o dificultades puntuales de algún organismo, es algo mundial y transversal y que todavía no está del todo resuelto. Entonces vamos a lo primero de todo. Si yo les digo qué significa esto, podemos tener interpretaciones completamente distintas, ¿no? Y si les digo, lo extiendo un poquito más, nuevamente, ¿qué puede ser lo primero? Un identificador de persona, una máquina. Lo otro que es un Instituto Internacional Oftalmológico, un 110 binario decimal, un código de ICD-9. Lo otro que son algunas unidades, podemos pensar, milimoles, millas marinas, milímetros, manzanas. Lo otro parece una fecha. Ya decir que es un identificador es un poco forzado, pero técnicamente de alguna forma podría serlo. Entonces, los datos son la unidad básica de información, pero que no comunican un significado completo. Necesitan de algo más, necesitan un contexto para que podamos entender de qué van. Ahora, cuando hablamos de información, es cuando ya empezamos a dar ese contexto. Y si nosotros vemos que el primer número en realidad se vincula a algo que se llama NHC, y lo otro a algo que se llama TAS, y lo otro unidad, y luego fecha, podríamos inferir, si bien hay un juego porque claramente en caracteres de ordenador es IIO, pero aquí podemos decir que bueno, es un 110, y que esto es el registro de la tensión arterial sistólica de un paciente. Entonces, aquí, cuando ya interpretamos estos datos a partir de ese contexto que tenemos, ya estamos hablando de información. Y ahora el conocimiento implica, por ejemplo, en este caso, decir que la tensión arterial sistólica de un paciente se mide en milímetros de mercurio y varía con el tiempo, y por eso es necesario registrar la fecha de la medición para poder entender esa variación. Entonces, el conocimiento está constituido por modelos que explican o intentan explicar la realidad. ¿Qué pasa cuando todo esto es muy interesante para tenerlo a nivel teórico? Ahora, cuando vamos a nuestro día a día, nosotros trabajamos con datos. Aún los sistemas que trabajan para la atención primaria del paciente, para la asistencia,
trabajan con bases de datos. Y las bases de datos, por cómo están tradicionalmente diseñadas, pensadas, implementadas en todos los ámbitos, contienen un modelo de conocimiento, es decir, quien diseñó la base de datos intentó representar lo que le han pedido que represente y que de fondo tiene un modelo de conocimiento, pero que está implícito. Uno no sabe exactamente esto que veíamos antes, no está escrito en ningún lado, pero uno lo infiere a partir de ese modelo de base de datos, ¿sí? No suele estar muy desarrollado y quien usa esa base de datos necesita interpretarla a través de su propio modelo de conocimiento. Por eso, si un cardiólogo ve esa base de datos, va a poder interpretarla distinta que se lo ve un abogado seguramente. Y si ese abogado tiene un hermano médico con el que ha comentado un par de cosas y sabe un poco más, igual le puede dar un significado distinto. Entonces, la dificultad en la que partimos en general es que los sistemas de información sanitarios y las bases de datos con las que trabajamos han sido tradicionalmente diseñadas por personas no vinculadas al entorno sanitario, por personas técnicas. Y eso ha generado una dificultad muy grande en los datos con los que contamos y en cómo los podemos interpretar y reutilizar. Entonces, ¿qué pasa con los datos clínicos? Bueno, justamente, si para poder utilizar y analizar esos datos tenemos que haberlos registrado bien y diseñado bien, y este diseño en general cayó en manos de personas sin el conocimiento sanitario, significa que los datos con los que contamos hoy podría pasar que no sepamos exactamente cómo interpretarlos. Y encima de todo, cada usuario del sistema de información sanitario va a tener una necesidad, un interés y una forma de interpretar los datos distintos. Y por usuario no me refiero a médico, enfermero, fisio, no. Cada usuario médico distinto va a tener una necesidad diferente. Y eso lo vemos mucho en los hospitales. En general, cuanto más complejo es el hospital, mayor nivel o más volumen de necesidades distintas aparecen y más difícil es consolidar esto. Pero los sistemas de información están construidos con mentalidad de un usuario único. Cuando alguien crea una historia clínica electrónica, la mayor parte de las historias clínicas electrónicas que hay en el mercado están pensadas para que todos los usuarios más o menos hacen algo parecido, ¿sí? No hay mucha posibilidad de personalizarlo. Y eso hace que cuando queremos utilizar esos datos, hay un montón de sesgos y errores que están implícitos ya de origen. Asimismo, hay muchos profesionales que buscan bypassear los mecanismos pensados inicialmente para registrar los datos, y eso a su vez genera que desde el registro del sistema de información sanitario y desde la interpretación posible no hay una lógica tal cual como fue pensada. Es decir, el usuario usa los sistemas como quiere y necesita y no como quien los diseñó pensó inicialmente. Y en ese sentido está bastante descrito en la literatura que los hospitales son de los entornos más complejos que existen. De hecho, se los suele comparar con, por ejemplo, las UCI se los comparan con cabinas de aviones y eso es a un nivel menor, pero a nivel grande, a nivel institucional, son uno de los sistemas dinámicos más complejos que existen. Y el otro punto es que el dato necesita contexto para poder ser interpretado y no siempre lo tenemos. El dato depende de una temporalidad, depende de un observador y depende de un grado de certeza. Me gustaría, todos aquellos que trabajan en el entorno sanitario, ya sea registrando datos o leyéndolos, me diga hasta qué punto ha visto cada vez que se registra una observación, quién la hizo, cuándo la hizo y cuán seguro estaba de esa observación que se registra. Entonces aquí podemos dar un ejemplo. Como parámetro de antecedente, podemos hablar de fiebre reumática, del tamaño hepático, 3 traveses de dedo, una placa de tórax con patrón alveolar, una glucemia de 285. Bueno, si pensamos cuándo ocurrió, esto puede haber sido hace 5 años, ayer por la mañana, la semana pasada o hoy a las 5:32 de la tarde. Y el observador puede ser la madre de un paciente pediátrico, puede ser un médico residente que acaba de comenzar, puede ser un radiólogo con 25 años de experiencia o un autoanalizador. La certeza de cada una de estas observaciones va a ser diferente, porque la fiebre reumática, aquí hay siempre un debate, porque hay quienes consideran que el dato provisto por una madre o un padre suele ser difícilmente falla, y hay muchos pediatras que están de acuerdo, pero es cierto que a nivel, si uno se quiere poner formal, uno no tiene la certeza si es solamente el reporte de una persona que está hablando de un antecedente. Uno no tiene la objetivación o una valoración profesional detallada.
Cuando hablamos del tamaño hepático de un médico residente, bueno, quizás si el médico no tiene tanta experiencia, hay una probabilidad que podrá ser más alta o más baja, y si lo hace un radiólogo muy experimentado, estamos hablando de algo quizás con un mayor nivel de seguridad. Mientras que los autoanalizadores además tienen un coeficiente de variación que está fijo, uno puede saber exactamente el nivel de certeza de esta observación. Entonces, ¿cómo se deben gestionar los datos en salud y qué usos tienen? Este esquema como ecosistema de sistemas de información funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y como ven es súper complejo, tiene muchísimos usuarios, muchísimos subsistemas, muchísimas comunicaciones, y esto da soporte a las actividades cotidianas. Esto sí o sí tiene que funcionar porque debo poder prescribir un fármaco a un paciente, solicitar un traslado, dar un alta, facturar. Todas estas cosas tienen que estar funcionando constantemente y diría en líneas generales funcionan, porque ha sido el foco. Cuando se digitalizaron los sistemas de información sanitarios, se empezó con la parte económica, ¿sí? Primero se digitalizó la parte administrativa, luego se movió hacia un registro de datos de asistencia generales, digamos, para poder hacer las transacciones más relevantes, como decíamos, prescribir, dar de alta, ingresar, y luego fue avanzando hacia distintas áreas o distintos sistemas departamentales. El más temprano lo hizo fue el de la imagen médica, y por suerte es de los pocos dominios que hay en los cuales hay un único estándar o digamos un principal estándar, que es el DICOM, y nos facilita la vida cuando queremos trabajar con datos de imagen, si bien depende la marca del aparato y de una serie de variables más, pero digamos que ese usa un estándar único. En todo lo demás que vamos a hablar ahora no es así en absoluto, hay mucha divergencia. Ahora, todo esto que estoy hablando es para dar soporte a necesidades, a transacciones, a actividades, pero en ningún momento mencioné los conceptos clínicos, que es un poco lo más relevante. Cuando hablamos por ejemplo, de inteligencia artificial, lo que queremos es saber cuestiones vinculadas a conceptos clínicos específicos. Y realmente nunca estuvo contemplado representar bien los conceptos clínicos en los sistemas de información. Lo único que permiten es almacenar datos, pero no facilita el razonamiento clínico, no permite interpretar los datos que se registran. Y de hecho, un sistema no entiende en general los datos que almacena, no sabe qué significa diabetes mellitus tipo 2 y no lo puede diferenciar de historia de vacunación negativa. Es decir, es exactamente igual, es una cadena de texto en general. Básicamente porque cuando se digitalizaron los registros clínicos hicimos esto. Yo que hice mi primera residencia de endocrino en papel, lo único que quería era pensar que se digitalicen los datos, los registros clínicos. Y la digitalización fue como escanear todas las hojas que escribíamos a mano. Eso es lo que puede hacer un ordenador hoy o un sistema de información hoy con los datos que ingresamos, porque no los entiende de la misma forma que no entendería sacando una foto a algo manuscrito. Y esto se complica si pensamos no solo esa cantidad enorme de sistemas que veíamos a nivel de una sola institución, si pensamos que la vida del paciente está por fuera de eso, vamos a ver que cada uno de estos sistemas trae aparejada su propia complejidad. Todo eso se multiplica a cada hospital que vamos, a cada centro de atención primaria, cada vez que nos hacemos un estudio complementario, cada vez que el paciente o el profesional ingresan datos en una aplicación móvil, todo esto se reproduce. Entonces, ¿hacia qué escenario nos dirigimos? Y esto es un tweet que vale en realidad para cualquier idioma, pero cuando lo vi, lo quise capturar en la pantalla, pues sabía que lo iba a reutilizar bastante, que dice que el español es tan polisémico, es decir, que tiene palabras que tienen más de un significado, que el médico me ha dicho, esta medicación la vamos a dejar, y literalmente no sé si quiere que la mantenga o que la abandone, ¿sí? Y si esto le pasa a humanos, ¿qué le puede pasar a ordenadores cuando comparten la información? Cuando hablamos de interoperabilidad, que es un término que cada vez se utiliza un poquito más, hablamos de que los sistemas se compartan información, pero entendiendo qué significa esa información que comparten. Hay interoperabilidad a distintos niveles. La técnica básicamente que es justamente, por ejemplo, el soporte del fichero que se utiliza, si se comparte un XML o un TXT o qué. La sintáctica, que tiene que ver con cómo ordenamos esa información. La semántica, que es justamente lo que decíamos antes, qué significa las palabras que estamos compartiendo. Y la organizacional básicamente engloba todo y son los mecanismos que pone en marcha una organización para poder compartir estos datos internamente y externamente.
Y básicamente la interoperabilidad lo que significa es, si cada uno modela los datos como quiere, compartirse la información cada vez que se agrega un sistema nuevo es exponencialmente complicado, ¿sí? Si queremos que los 4 sistemas se comuniquen entre sí, hay que hacer 6 interfaces. Una interfaz sería que el sistema A y B se pongan de acuerdo en qué significan las cosas que se envían. Cuando agregamos 1 pasan a 10, ¿sí? Entonces, lo que queremos hacer es que ese esfuerzo se haga una sola vez, que haya que cumplir con un estándar de interoperabilidad que facilite que cada sistema lo único que tiene que hacer es adaptar su forma de representación de los datos a ese estándar y luego al compartirse, no importa si el otro sistema está en danés, en inglés, en catalán o en castellano, va a entender el significado de lo que le queremos compartir. Y estos son datos sintéticos, pero a partir de bases de datos reales con las que he trabajado, si vemos ejemplos de cómo se prescribe, hay casos en los que entender esta información por sistemas es muy complejo, porque, por ejemplo, el del medio tiene las columnas de prescripción se duplican por cada fármaco nuevo que se agrega, mientras que en todos los demás son filas. Esto significa que el día que alguien quiera consolidar datos de estos distintos hospitales, le va a ser muy difícil reinterpretar que desde la columna 5 o 6 en adelante en realidad hay que transformarlo en nuevas filas, que hay que entender que uno usa la clasificación ATC de la Organización Mundial de la Salud, otro usa SNOMED, otro usa códigos propios que hay que mapear, lo mismo con las frecuencias, las cantidades, la dosis, etc. Es decir, sacar conocimiento a partir de esto y entender, que un sistema entienda qué significa esta información es muy complicado, en particular porque los sistemas los fuimos desarrollando poniendo parches para resolver lo que necesitábamos resolver y de esa forma zanjar una necesidad interna, pero sin pensar en cualquier cosa que no sea permitir al usuario hacer lo que necesito que haga. Entonces, la interoperabilidad, como decíamos, tiene que ver con el significado de la información que se comparte y en el lenguaje médico, nuevamente, hay ciertas complejidades que no necesariamente hay en otros dominios. Por ejemplo, la riqueza, tenemos términos que tienen un nivel de especificidad muy amplio. La ambigüedad, tenemos muchísimos términos que pueden significar más de una vez, como hablamos antes, por ejemplo, de la polisemia. Y la dependencia del contexto y el uso de jergas y acrónimos. Claro, no es lo mismo decir que un paciente no tiene soplos que decir que tiene soplos. Eso implica reconocer el contexto, reconocer la negación, reconocer si una entidad aplica a un familiar o al propio paciente. Nuevamente, no creo que nadie haya conocido una historia clínica que pueda modelar a este nivel cada uno de los datos que registramos y, sin embargo, nosotros implícitamente y sin darnos cuenta lo hacemos cada vez que leemos datos clínicos. Cuando hablamos de interoperabilidad sintáctica y decíamos entender la estructura que tienen los datos, acá hay un ejemplo muy claro. Si 3 hospitales quieren compartir datos de diabetes, es muy difícil que todos tengan el mismo nombre para el identificador, para la misma codificación del diagnóstico, que la fecha y la hora la representen igual. Todos los que trabajamos con datos nos volvemos locos con las fechas y las horas. Entonces, ¿qué es lo que solemos hacer? Y volviendo a este tema de los estándares, bueno, generamos modelos comunes de datos que siempre representen la información de la misma forma. Entonces, cualquiera que quiera trabajar con datos de diabetes, por ejemplo, en lugar de tener su propia ID para paciente y sus códigos específicos para representar las enfermedades, van a tener que transformar a este modelo único de datos. Y lo que tiene de bueno esto es que hay metodologías comunes pensadas en estos modelos de datos y todo lo que queremos analizar posteriormente es mucho más fácil de hacer porque no dependemos de ir a ajustarnos a cada fuente de datos en un trabajo que lleva muchísimo tiempo y que luego lo tiramos a la basura cuando termina ese proyecto porque no se puede reutilizar, porque fue específico para ese proyecto en ese lugar. Esto es un ejemplo de OMOP. Probablemente algunos habrán escuchado. OMOP es un modelo común de datos, el más utilizado a nivel mundial para datos clínicos. A los clínicos nos resulta muy fácil de entender porque representa nuestra lógica muy bien, ¿sí? Personas, periodos de observación, las visitas o episodios, las patologías que tiene, la exposición a fármacos, observaciones, mediciones, etc. Y tiene un modelo fijo que nos facilita esa reutilización de los datos. Obviamente, es mucho más fácil no perder información si nos quedamos con nuestros datos crudos locales. Si yo pongo un Word y alguien puede escribir todo lo que quiere, ahí el nivel de riqueza que vamos a tener es enorme. Ahora, compartir ese Word con otra institución y que se entienda el significado es particularmente difícil. A medida que vamos
arquetipando, normalizando y estandarizando esos datos, lo hacemos más interoperable y seguramente podemos perder un poco de los datos en el camino, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo de cuando hablamos de interoperabilidad semántica. En general, el proceso de codificación que ocurre, aun si el propio usuario no lo ve, es que ingresa en lenguaje natural o piensa en lenguaje natural, este paciente tiene una neumonía típica, en un buscador ingresa neumonía típica, neumonitis, neumonía intersticial, a partir de eso nosotros generamos una especie de tesauro local de cómo nuestros profesionales llaman a nuestros conceptos, y al final, al seleccionar un candidato dentro de ese buscador, y dice que cuando puse neumonía típica, en realidad quería decir neumonía típica primaria intersticial, estamos poniendo un código con una terminología que en este caso se llama SNOMED, que tiene casi 400.000 términos, es muy rica, permite compartir datos en múltiples idiomas, y que a su vez, si luego para reportar al ministerio tengo que convertirlo en ICD, puedo mapearlo sin tener que volver a codificarlo, ¿sí? Entonces, esta pirámide de la información a veces nos sirve para entender cómo podemos ir desde un lenguaje natural, desde una idea, hacia usos distintos específicos de estos datos. Y esto también es algo en lo que me quiero detener un momento. Muchos habrán escuchado del proyecto del historial electrónico de salud, de algo que se llama OpenEHR, que en Cataluña se está queriendo hacer y que es particularmente innovador. A mí personalmente me encanta y ojalá que salga adelante. Y aquí lo quiero explicar un poco. Cuando nosotros queremos crear o modelar datos, como decía, hasta ahora siempre recurríamos a que una persona técnica nos cree una base de datos en base a lo que alguien le dice. Y ese alguien puede o no ser alguien con conocimiento sanitario. Los nuevos sistemas de información basados en estándares quieren romper con todas estas limitaciones que decíamos antes y que van a que en origen los datos ya se guarden de forma que los sistemas sepan lo que significa. No tener que transformarlos, ¿sí? Entonces, básicamente, cómo funcionan estos modelos es como si tuviésemos 10, 12, 15, 50 piezas de Lego y nos digan, hay 2 o 3 reglas, ¿no? Por ejemplo, las ruedas tienen que ir abajo y lo demás va arriba, pero fuera de eso, modela como quieras. Y con esas piezas puedes armar lo que te dé la gana. Entonces, uno puede coger y hacer una ambulancia, otro puede hacer un coche, y de esa forma vamos creando lo que se llaman arquetipos. Respetando estas pocas reglas y poniendo una pieza arriba de otra, vamos creando una idea, modelando una idea. Estas piezas del modelo de referencia, como decía, si son fijas y tienen una lógica jerárquica determinada, nos permite a nosotros crear arquetipos de conceptos clínicos específicos. Por ejemplo, yo puedo hacer un arquetipo de laboratorio y simplemente respetando que la jerarquía es como se ve de arriba hacia abajo y quizás no necesito una sección ni una carpeta, pero sí una composición, 2 entradas, 3 elementos, ¿sí? Estos son temas técnicos, pero básicamente son las piezas Lego que quiero usar. Y de esa forma puedo llegar a representar conceptos con una granularidad muy grande, adaptarlos al contexto. Por ejemplo, la presión arterial, si yo la modelé muy bien, puedo no solamente decir la posición que tenía el paciente, si la tensión es sistólica, diastólica, media, cualquier factor confundidor que pueda haber, cómo ha dormido el paciente, etcétera, sino que puedo, en una consulta especializada de cardiología, de médicos que hacen hipertensión arterial, mostrar todos estos atributos, porque seguramente el profesional los va a querer registrar, y en una consulta de primaria simplemente mostrar sistólica y diastólica, que es lo mínimo que necesitamos. Eso por detrás, más allá de que se inserte sobre un formulario, por detrás se guarda de esta forma, representando un modelo de conocimiento muy amplio, y eso nos permite reutilizar esos datos, compartirlos. Y lo que hablábamos antes de consolidarlos con datos de otros hospitales es súper fácil, porque empezamos con estándares, entonces no tenemos que hacer ese paso difícil de estandarizar después. Entonces, esto es un ejemplo de modelos de información como OpenEHR o la ISO 13606, que es más o menos similar, cómo nos ayuda en este propósito, ¿sí? Y al final, consolidar los datos cuando vienen de distintos hospitales, si están ya basados en OpenEHR, es realmente fácil, porque ya como decíamos, el dato ya viene trabajado, vinculado a un término con una terminología específica, viene con una estructura que no hay que interpretar como hablábamos en los fármacos, qué columna en realidad habría que pasarla a una fila y cómo tendríamos que transformar el dato. También hay que tener en cuenta que todo esto es súper importante, resuelve principalmente los datos estructurados que nos llegan, ¿sí? Ahora, ¿qué
¿qué piensan que prefiere un médico cuando tiene que registrar en su día a día? ¿Completar un formulario de la izquierda con 25 casilleros distintos y opciones o un texto libre en el cual puede ingresar lo que quiere, no hay ninguna limitación? Puede, si lo desea, hacer algo súper específico o simplemente, como hacen algunos especialistas de algunas especialidades médicas, poner paciente OK y siguiente, ¿sí? Mi novia es cirujana y siempre tenemos estas discusiones, ¿sí? Que los quirúrgicos en general tienen una cultura de registro distinta, los pediátricos, por ejemplo, son, usan muchísimo texto y son muy específicos. Claro, como tenemos mucho dato en texto libre, también hasta que llegó los LLMs, realmente hablar de reutilizar esa información era difícil. Ahora tiene sus complicaciones, ¿eh? Y nosotros, yo además de trabajar en el servicio de informática clínica, tenemos montado un laboratorio de inteligencia artificial en el hospital y llevamos 1 año y pico haciendo muchos trabajos distintos, con distintos niveles de eficacia, pero hay que decir que todo hay que validarlo, ¿sí? Y todo hay que tener en cuenta porque un 3% de alucinaciones en el contexto clínico puede ser gravísimo. Claro, ¿qué es lo que han hecho siempre y en todos lados los médicos? Cuando la historia clínica no les permite representar lo que quieren y luego reutilizar esa información, tienen sus propios Excel y sus propios Access, lo sabemos todos. Digamos, no es concordante con la normativa, por decir algo suave, y además quita información del sistema de información sanitario. Hay cosas que ni siquiera se llegan a registrar en la historia clínica porque van directamente a una base de datos distinta que tiene como finalidad la investigación, ¿sí? Entonces, de alguna forma, las dificultades que tenemos es cómo hacer para consolidar todo esto y que por un lado, que haya una estrategia institucional en cada institución que favorezca el registro centralizado, pero también que cada usuario pueda cumplir con sus necesidades. Y, como decíamos, los datos no estructurados, ya lo habíamos mostrado antes, tienen estas dificultades. Esto son también datos anonimizados, bueno, en este caso son sintéticos, de un proyecto que habíamos hecho con el BSC, de intentar, a través del procesamiento de lenguaje natural, estructurar datos, primero anonimizar y luego estructurar datos. Claro, eso implica entender dimensiones como la negación, la temporalidad. A mí, una glucemia de hace 5 años no me sirve de nada, ¿sí? Otra cosa es que la glucemia sea de anteayer. La certidumbre, la referencia a terceros, la especulación, bueno, todo esto implica trabajarlo y marcarlo. Los modelos más nuevos realmente lo hacen muchísimo mejor. Y esto ya no me voy a meter porque ya es tema de las próximas charlas, pero de alguna forma lo que empezamos a poder hacer es, a través de, ya sea infraestructura local, que es bastante cara y difícil y no todas las instituciones lo pueden tener, o infraestructura en la nube, podemos utilizar estos modelos para resolver necesidades con nuestros documentos no estructurados, ¿sí? Eso puede ser, por ejemplo, estructurar cualquier informe que hoy por hoy está en texto libre. Y simplemente como una pincelada, esto puede servir para educación. Nosotros, de hecho, hemos desarrollado un simulador de casos clínicos reales. El año pasado hicimos un hackathon de IA generativa que realmente fue muy interesante. El ganador fue y ahora realmente es un producto que ya está listo para ser utilizado, para ver con alumnos y con residentes. Optimizar procesos, ver cuán correcta o no puede ser una petición de estudio, facilitar el trabajo asistencial. Ya la creación de resúmenes de pacientes es algo que lo hace muchísima gente. O para uso secundario, como decíamos, anonimizar, estructurar, codificar términos, ¿sí? Ahora, todo esto con las precauciones que mencionaron mis compañeros previamente, que hay que tenerlas en cuenta y que creo que uno de los principales desafíos que va a haber en adelante es ver cómo podemos vehiculizar esto a nivel institucional de forma segura y útil, sin perder skills de los profesionales, ¿sí? Porque nosotros, la mayoría de los que estamos acá, empezamos a trabajar cuando esto no existía. Ahora, ¿qué va a pasar con los médicos que se formen sin nunca haber escrito un documento de alta, porque siempre se lo hizo la IA? Todas estas cuestiones pasan a ser muy relevantes a futuro e implican un desafío muy grande para todos los que trabajamos en este ambiente. Así que bueno, muchísimas gracias, espero haber cumplido con el tiempo y bueno.